Este año 2010 en España se ha hablado muchísimo de la memoria histórica, ¿no? Polémica para allá, polémica para acá, es decir, ha sido un tema de gran actualidad. Y sin embargo en los medios, que hemos visto muchos debates, muchas tertulias, lo que no hemos visto es un reportaje como el que ya está producido, que van a ver ustedes aquí ahora, o nos vamos a comenzar a ver el extracto, en Francia, en la cadena Arte, que es alemana francesa, sobre el tema de las dictaduras españolas, griegas y Portugal, en plan documental, bien realizado, bien hecho, 1 hora 40 minutos de duración, en la original, hablado en, ya le digo, en francés o en alemán, sobre el tema del daño que hacen las dictaduras y si hay que olvidar o no, o cómo se ha resuelto el problema en estos tres países, ¿no? Portugal, Grecia, España, cómo se ha resuelto el problema de la amnistía o no, etcétera, olvidar, no olvidar, es decir, un poquito la polémica que tenemos en España, pero ya a nivel documental francés. Bueno, vamos adelante. Es más, antes de empezar, déjenme que miremos un momento la guía electrónica de programación para poder comentarles un poquito el mini resumen que nos enseña esta guía siempre. Se llama Nunca Olvidar. Ya ven ustedes cómo tiene que ver con lo de la memoria histórica. Dice Niemals vergessen, es el título, no olvidar nunca lo que las dictaduras le pueden hacer a las personas, ¿no? El daño en ese sentido. Dice, a pesar de su cercanía geográfica, histórica y cultural, hay 3 jóvenes democracias, España, Portugal y Grecia, porque son jóvenes, no dentro de lo que tenemos en Europa, han tratado su pasado, de los años 70, que es cuando las dictaduras duras, las dictaduras que teníamos, han escogido 3 caminos, dice, fíjense, y son vecinos, ¿no? Grecia, es decir, están cerca, ¿no? Culturalmente, geográficamente, Portugal, España y tal, y no hemos sido capaces de hacer el mismo camino, dice, ¿no? Bueno, esto lo concluimos nosotros. Es decir, han hecho 3 caminos distintos. Dice, España, que se decidió después de esa dictadura en los 70 por una amnistía, pues ahora está siendo recogida, es decir, le está llegando otra vez de ese pasado, ¿no? Se refieren a la brutal polémica con el tema de la memoria histórica y todo lo que ha pasado. Luego dice Portugal y Grecia, donde sí hubo, es decir, no hubo una amnistía, sino que hubo hubo juicios con todos estos los culpables. Parece, y ahí ya se acaba, qué pena. Ahí falta un poquito la última frase, es decir, que parece que han tomado otro camino, como vemos, y ahora supongo que lo van a comentar en el documental. Así que vamos adelante. Vamos a empezar ahí. A ver, perdón, que quiero traducirlo bien. Ahí. Zwischen April 1974 und November 1975 stürzten die 3 letzten las últimas dictaduras, las 3 últimas dictaduras europeas, Grecia, Portugal, España, cayeron, fíjese, curioso, cayeron juntas, ¿no? Entre abril 74 y que ha dicho, y noviembre del 75. Y noviembre, que es cuando murió Franco. Noviembre del 75 cayeron esas 3 últimas dictaduras de Europa del Este. In Portugal das autoritäre Regime von António Salazar und Marcelo Caetano durch einen Staatsstreich linksgerichtete Offiziere gestürzt. 3 Monate später zerbricht in Griechenland die seit 7 Jahren herrschende Junta der Obristen. La Junta de los... En Grecia también cayó. In Spanien geht auch die von General Franco im Jahr 1939 nach einem blutigen Bürgerkrieg errichtete Diktatur nach seinem Tod 1975 zu Ende. No, dice en el 75 en España también acaba la dictadura de General Franco, que comenzó después de una sangrienta guerra civil en el 39, dice, ¿no? Vamos a ir traduciendo lo mejor que podemos este documental, que creo que puede ser interesante para este año con tanta polémica con la memoria histórica. Nach der Errichtung bzw. Wiederherstellung der Demokratie sah sich jedes der 3 Länder vor große Herausforderungen. Estos 3 países que estaban tan juntos, perdiendo sus dictaduras en ese momento, o saliendo, mejor dicho, de sus dictaduras, tuvieron 3 retos retos distintos, grandes retos, tenían grandes retos de cómo ahora encaminarse hacia la democracia y qué hacer con ese pasado, ¿no? Con ese sangriento, ese duro pasado y cómo resolverlo, dice, ¿no? Sollte im Zuge der Vergangenheitsbewältigung Gnade vor Recht ergehen und eine Amnestie verhängt werden? Había que olvidar y hacer una amnistía. Era ese el camino que había que escoger, que parece que ha sido el español, dice. Amnestie verhängt werden? Sollte das Motto gelten, vergeben und vergessen? El lema era olvidar y perdonar. Perdonar y olvidar. Ese debería ser el lema después de salir de esta dictadura. Und vergessen.
Und woran sollte heute noch gedacht und was aus dem Gedächtnis gestrichen ¿Y werden? qué es lo que deberíamos pensar hoy en el 2010? ¿En qué deberíamos pensar entonces hoy en 2010 de lo que ha pasado y qué deberíamos borrar de nuestra memoria? Fíjense si tiene que ver con toda la discusión, y qué pena, vuelvo a decir, qué pena que aquí no tengamos ningún programador que no sepa que les pagan capaz de haber cogido este reportaje que ya estaba preparado, bien hecho, y que nos lo ha enseñado la televisión alemana. Fíjense, en Alemania, donde no tiene ningún problema ahora mismo estos temas, ni en discusión, y sin embargo ellos sí lo sacan en arte, en Alemania, que lo hemos cogido, como ven ustedes, en alemán, lo hemos lavado, aunque también lo han sacado simultáneamente en Francia, y sin embargo en España, en Grecia y Portugal, que son los países que deberían dar este reportaje, quién sabe, ¿no? Yo al menos no recuerdo que lo haya dado ninguna de estas televisiones, haya llegado a un acuerdo para licenciar este documental y darlo aquí, ¿no? Una pena. Pero bueno, para eso estamos aquí en YouTube, intentando al menos sacar una parte, porque es un poco largo, ¿no? Una hora, que lo pone ahí abajo, creo, el tiempo, 1 hora y 45 minutos es imposible. Serían 3 o 4 horas traduciendo y comentándolo, porque claro, los costes de traducir esto simultáneamente o subtitular esto, hacer un guión de todo esto, son brutales, ¿eh? Si aquí nadie paga en YouTube, usted entenderá, supongo que no hace falta tener muchos dedos de frente, entenderá que es imposible, no podemos, y son 1000 vídeos, es decir, imagínese 1000 vídeos hacer todo esto, es decir, lo tenemos que hacer lo mejor que podemos, comentando y parando, y traduciendo así, porque si no, mejor no podemos hacerlo. Gedächtnis gestrichen werden. In ganz Spanien, wo vor 70 Jahren ein grausamer Bürgerkrieg gewütet hat, wird die Vergangenheit wieder ausgegraben. En toda España, dice, donde hace 70 años existió una guerra muy sangrienta civil, se está volviendo a excavar el pasado, ¿no? Ahí vemos las imágenes con la excavadora, es decir, excavando el pasado. Gewütet hat, wird die Vergangenheit wieder ausgegraben. Im Westen des Landes, in der Extremadura, wird im Beisein der Angehörigen von Verschwundenen ein Massengrab ausgehoben. Junto a los familiares de los desaparecidos, están sacando aquí una de estas fosas comunes. Verschwundenen ein Massengrab ausgehoben. Sogar die internationale Presse ist dabei. Fíjese, hasta incluso dice la voz que les voy comentando y sobre todo traduciendo, dice incluso la prensa internacional está ahí también, ¿no? La Presse ist dabei. Les llama la atención, ¿no?, a los documentalistas franceses. Ya han visto ustedes los nombres, es decir, este documental no es como otros que también oímos alemán, este es francés, aunque viene lógicamente traducido a los dos idiomas, y nosotros que no hablamos francés en esta redacción, pero sí alemán, lógicamente lo cogemos de ahí para poder hacérselo entendible. Y bueno, les ha sorprendido a estos documentalistas franceses, ¿no?, que esté la prensa internacional ahí también presente. Mucha expectación. Los hechos empezaron a primero de septiembre. Anfang September 1936 begannen die Falangisten, etliche Frauen zu verhaften. Dazu gehörten Florentina Quintana Huerta. Sí, en 1936, en septiembre, los falangistas empezaron a detener a varias mujeres, ¿no? Está contando Florentina Quintana Huerta, mi abuela fue una de ellas, una de sus hijas, und Ursula Sánchez Mate. y Ursula Sánchez. Grab wird hier geöffnet. Und noch Bernarda García. Y Bernarda García también. Bernarda García Grande. Eso fue el 26 de septiembre. Das war am 26. September 36. Las trajeron. Sie wurden hierher gebracht. Hier war ein Roggenfeld. Und sie wurden gezwungen, es zu mähen. A recolectar carillas. No, tuvieron que... Los falangistas se pusieron en los bordes. Die Falangisten haben sich am Rand des Ackers aufgestellt und geschossen, bis die Frauen verblutet waren. Las falangistas las hicieron aquí cortar, ¿no? Cortar aquí el campo que había, segar, y luego empezaron, dice, se pusieron en los bordes del campo y empezaron a disparar hasta que las mujeres se desalentaron. Es decir, Denn sie schossen von weiter Y weg. después buscaron a... ¿no? Disparaban desde lejos, con lo cual no las mataban quizá directamente, pues no había fuerza, pero las mujeres perdían tanta sangre que se murieron ahí todas.
Pues buscaron a estos falangistas. Dann haben die Phalangisten nach Anwohnern gesucht, die die Toten beerdigen sollten. Había Sie vecinos fanden schließlich Bauern, die noch bei der Feldarbeit waren und wollten sie zwingen zu kommen. en faenas del campo. Aber die sagten, sie könnten unmöglich dort weg. Decían que no podían, que no. Y se los pasan a ella, y nos enterran. Había también unos albañiles. Sie fanden auch einen Maurer, der dabei war, ein Haus zu bauen. Se pusieron a enterrarla. Schließlich kamen die und machten sich an die Beerdigung. Y mi tía Ana Meine Tante Anna war schwanger und der Fötus hat sich in ihrem Bauch bewegt. estaba embarazada. Jemand rief einen der Phalangisten herbei. Y entonces. Sieh mal, da lebt noch eine. Mira que aquí hay. Der antwortete, na Mensch, schon. No te preocupes. Dann hat ihr einer mit einer Hacke den Schädel eingeschlagen. Sie bewegte sich noch immer. No, dice, bueno, está contando cómo la mataron, ¿no? La remataron a una mujer que estaba embarazada. Dice, el feto se movía, llamaron a un falangista, dijo, no pasa nada, y parece que le dieron algún palo más ahí, le destrozaron el cráneo para matarla ya de todo, ¿no? Rematarla de todo. Das war der Fötus. Se movía el feto. Los falangistas eran del Die Phalangisten waren Leute aus dem Dorf. a convivir. Wir haben mit ihren Kindern Tür an Tür leben müssen. Fíjese qué fuerte, es que en qué país se puede entender esto. Dice, los falangistas eran gente de nuestro pueblo, gente con la que vivíamos puerta a puerta. ¿Y cómo puede haber en un país tanto odio entre tu vecino y tú como para matarte, ¿no? Que luego te machaquen el feto, te machaquen el cráneo. Es decir, ¿qué país vivimos o qué país era este? O ojalá nunca más lo sea así, que la gente se mata con tu vecino. Es decir, no hablamos ya del extranjero que luchan contra un territorio, sino de tu propio país, dice, gente que vivía en mi propio pueblo y que luego eran capaces de hacer eso, ¿no? Por ideologías, por pensamientos, por ideas opuestas. Tremenda esta España. Die Phalangisten waren Leute aus dem Dorf. A convivir. Wir haben mit ihren Kindern Tür an Tür leben müssen. Por ejemplo, mi madre tuvo que. Meine Mutter musste ihr ganzes Leben mit ihnen auskommen. Mi madre ha tenido que vivir con esos señores, ¿no? Vivían puerta a puerta. Y hemos tenido que convivir con sus hijos, ¿no? Los padres nos hicieron esto, y mi madre tenía que vivir puerta a puerta con estas personas y toda su vida ha tenido que vivir así, dice. Mit ihnen auskommen. Después de. Nach dem Krieg kamen die für 6 Jahre ins Gefängnis. Anschließend kehrten sie hierher zurück. Después de la guerra les metieron 6 años, ¿no? En la cárcel, ¿no? Y luego enseguida, a los 6 años, volvieron aquí al pueblo, dice, ¿no? Estas personas. Hierher zurück. Und meine Mutter musste mit den Mördern ihrer Familie Y weiterleben. mi madre tenía que seguir conviviendo con los asesinos de su familia, ¿no? Ahí está la pregunta que ahora se dan los reporteros de este documental, ¿no? ¿Qué haces? ¿Perdonas? ¿No perdonas? ¿Las encarcelas para toda la vida? ¿Y cómo resuelves un problema tan grande en estos países donde ha habido estas tremendas desgracias, ¿no? Portugal, Grecia y sobre todo España, ¿no? Que vemos que es lo más sangriento, ¿no? Porque España lo están poniendo como el ejemplo de la guerra civil sangrienta, y ya hemos empezado con un ejemplo durísimo, con una mujer con un feto que se movía, que la machacan a palos el cráneo. Bueno, tremendo esto, empezar así el documental, y que el hombre diga que tenía que convivir su madre con estos criminales, ¿no? Que hicieron eso. Pero claro, ¿qué haces? No convivir en la cárcel siempre es un poquito el reto del que comenzaba a hablar el reportaje, la voz en off. Bueno, vamos a ver lo que dicen ellos. Mit den Mördern ihrer Familie weiterleben. Und jeder wusste Bescheid? Ja. Pero también, no sé. Ach, ich will nur das eine, meine Mutter anständig beerdigen. Denn hier liegen sie wie erschossene Hunde. No, yo lo único que quiero, bueno, igual no dice, se entiende, es que entierren a mi madre decentemente, porque aquí parecen perros rematados, ¿no? Perros Denn matados. hier liegen sie wie erschossene Hunde. Con perros tirados. Hunderte von Kilometern weiter südlich befindet sich mitten in einem Wohngebiet von Malaga das größte Massengrab, das an diesem Tag in Spanien geöffnet wird. ¿No? Aquí estamos ahora, nos vamos a varios cientos kilómetros al sur de Extremadura, donde estábamos ahora mismo, dice, a Málaga, centro de Málaga, y ahí está la mayor fosa común que se abre este día de no sé qué día de este año, 2010, que se abre hoy, dice, ahí está la mayor. Das an diesem Tag in Spanien geöffnet wird. Die Stadtverwaltung wollte dort einen alten, nicht mehr genutzten Friedhof mit Beton zuschütten. Ein Zusammenschluss der Angehörigen von Opfern kann das Vorhaben verhindern. Y las víctimas han podido impedir que la ciudad, la alcaldía, cierre este cementerio abandonado con una capa de betón, ¿no? De cemento. Entonces, bueno, los vecinos, las familiares de las víctimas se han opuesto y han conseguido que se excave y se saque los restos.
Pfand kann das Vorhaben verhindern. Es zeigt sich, dass dort mehr als 4000 von Franco-Truppen hingerichtete Republikaner in 9 Massengräbern anonym begraben liegen. Y se muestra que hay nueve fosas comunes con más de 4000 víctimas de Franco en estas fosas. Anonym begraben liegen. De forma anónima, ¿no? Unter Mithilfe von Freiwilligen aus aller Welt werden die sterblichen Überreste sorgsam exhumiert und untersucht. Sí, con ayuda de voluntarios que vienen de todo el mundo, pues están sacando las víctimas, sí, los restos de las víctimas se analizan y se clasifican, ¿no? Damit sie identifiziert und an die Familie zurückgegeben Y para werden. devolverse las familias. Die spanische Tragödie ist mit die schlimmste im 20. Jahrhundert. La tragedia española, y lo dice muy claramente, es de las peores del siglo XX. Y después de escuchar a este señor lo que ha contado del feto de la mujer embarazada, es que es para la verdad. En fin, para que te entre un escalofrío. Dice, la tragedia española, dice el documental francés que les voy comentando, traduciendo, es la peor de las peores del siglo XX. Jahrhundert, das nur so strotzt von Barbarei. De un siglo del XX dice que está lleno de escenas bárbaras, ¿no? de locuras que han pasado, ¿no? Pero la española es de las peores. Von Barbarei. Beim siegreichen Putsch von General Franco und seinen Truppen gegen die republikanische Regierung sterben in nur 3 Jahren 400.000 Menschen. Fíjense, en 3 años, en este golpe de Estado de Franco contra el gobierno republicano, dice, en solo 3 años murieron 400.000 víctimas. Es decir, españoles que se matan entre ellos. Hay que ver las cifras. En 3 años solo, 400.000 muertos. En ese golpe de Estado. 400.000 Menschen in einem Land mit 26 Millionen Einwohnern. En un país, dice, con 26 millones entonces, ¿no? 26 millones y en 3 años solo se han cargado a 400.000 de ellos. 20 Millionen Einwohner. Brutal. Hitler und Mussolini unterstützen die Frankisten. Vielen Republikanern bleibt nur ins Exil zu. ¿No? Hitler y Mussolini, ¿no? Los dictadores también más sanguinarios de Europa, más locos, apoyan a los franquistas, ¿no? Así que a los republicanos, dice, solo les queda salir al exilio, escapar al Bleibt exilio. nur ins Exil zu fliehen. Im Valle de los Caídos, dem Tal der Gefallenen, mussten Kriegsgefangene den Berg abtragen, um ein Mausoleum zu errichten, in dem Franco später beigesetzt und verehrt werden sollte. En Valle de los Caídos, pues los presos tenían que hacer el mausoleo donde luego Franco iba a ser enterrado, ¿no? Y encima enterrado, dice, ¿no? Es decir, como diciendo que ahí le pueden In visitar. dem Franco später beigesetzt und verehrt werden sollte. Tausende kamen dabei um. Miles Ihre murieron. Leichen wurden an Ort und Stelle begraben. Sus cuerpos están ahí enterrados, ¿no? Sus restos están enterrados ahí en el mismo Valle de los Caídos, ¿no? De los miles que murieron en esta obra faraónica. Ihre Leichen wurden an Ort und Stelle begraben. In Spanien war es kein Bruch mit der 35 Jahre währenden Franco-Diktatur, sondern ein schrittweiser Übergang zur Demokratie. No, en España dice que hubo una transición, poco a poco. Es decir, no hubo una ruptura de pronto con esa dictadura de 35 años, sino que se fue poco a poco, paso a paso, hacia la transición, hacia la democracia, ¿no? Übergang zur Demokratie, die sogenannte Transition. Bestraft werden sollte niemand. Se trataba que en España, que sabemos que nuestro país es muy tolerante, aquí no se dice, en España nadie tenía que ser enjuiciado, ¿no? Es decir, nadie tenía que ser castigado. Es típico español, no castigues a nadie, seamos tolerantes, y bueno, y aquí no pasa nada. Bestraft werden sollte niemand.
Die Verbrechen der Vergangenheit wurden totgeschwiegen. Lo que se hizo en España, me imagino que llama la atención a muchos europeos, es simplemente olvidar, dice, olvidar los crímenes del pasado, ¿no? Eso es lo que se hizo en la transición, olvidemos los crímenes, callémoslos, no desenterremos aquí más odios y tal. Es lo que llaman en España la transición esta que siempre la estamos vendiendo como una transición increíble, súper, bueno, perfecta, modelo, que otros pueden copiar y tal. Pero ya ven ustedes aquí como se está viendo con un poquito más de escepticismo esa transición, al menos esa parte tan brutal y que se quiere, o que se cayó, ¿no? Al menos así es como creo que a mí, al menos como espectador que hablo alemán, lo percibo del texto que intento comentarles y traducirles lo mejor que puedo, ¿no? No somos expertos, son muchas materias distintas las que vamos viendo aquí a otras decisiones posibles, esta es solo una más de todas, pero cuando tocan a España está claro que ahí nos fijamos mucho más, porque ustedes, lógicamente, nuestra audiencia es hispanohablante, española, y son temas que queremos al menos ofrecerles con el punto de vista francés o alemán, para que luego cada uno saque su conclusión, ¿no? Y con nuestros libres comentarios, porque todavía somos libres para comentar aquí lo que nos parezca interesante decir. Werden sollte niemand. Die Verbrechen der Vergangenheit wurden totgeschwiegen. Eine Ausstellung in Madrid, die den 6 entscheidenden Jahren der Transición gewidmet ist, bricht dieses auferlegte Schweigen. No, y de pronto dice que hay una exposición en Madrid que con esta transición de los 6 años de pronto rompe con ese silencio impuesto. Esta es la exposición, que qué pena que me la he perdido, al menos me hubiese gustado verla. Vamos a ver si ahora el documental este francés nos la muestra. Auferlegte Schweigen. Sie erinnert daran, wie grausam die Herrschaft der Frankisten war. Y lo que hace esta exposición es recordar lo brutal que fue el régimen franquista, ¿no? Con el pueblo y con el país. Die Herrschaft der Frankisten war, bis zum Schluss. Hasta el final, dice. Denn in den 35 Jahren, in denen Francos Wort Gesetz war, hat in Spanien die blutige Repression gegen Oppositionelle nie aufgehört. Porque dice, en los 35 años que duró esta dictadura franquista, nunca acabó In Spanien die blutige Repression la gegen represión Oppositionelle sanguinaria contra los nie opositores. aufgehört. Nunca acabó. So wurden diese 5 Widerstandskämpfer aus Burgos noch wenige Wochen vor dem Tod des Diktators als Terroristen. Así que estos luchadores por la independencia que ha dicho, por la Widerstands, luchadores o rebeldes de Burgos, se les puso como etarras y se les mató, dice, ¿no? 5 años, 5 semanas antes de la Widerstandskämpfer aus Burgos noch wenige Wochen vor dem Pocas Tod semanas des antes de la muerte Diktators del als dictador, Terroristen hingerichtet. ¿no? Se les asesinó como terroristas. Salvador Puig Antich, ein katalanischer Anarchist, wurde ohne Schuldbeweis im März 1974 durch die Garrotte erdrosselt. Aquí tenemos a otro que fue asesinado con esta Garrotte, y que era un anarquista catalán, ¿no? También murió ese año. Garrotte erdrosselt. No, estrangulado con este artilugio. Fue estrangulado. Der Übergang zur Demokratie hat nicht die Republik zurückgebracht, die Franco zerschlagen hatte. No, dice, el cambio a la democracia no ha devuelto la república que Franco había destrozado, ¿no? Dice, eso no pasó. Zurückgebracht, die Franco zerschlagen hatte. Spanien erkennt als Oberhaupt König Juan Carlos I. an, den Franco selbst zu seinem Nachfolger erkoren hatte. No, España pues reconoce a Juan Carlos I, que encima del propio Franco, el dictador sanguinario, como estamos viendo en al menos el punto de vista de este reportaje, que el propio dictador había elegido, ¿no? Cosa que también debe llamar la atención, ¿no? Dice, no volvió la república, sino que vuelve un rey que encima es el que quería ver Franco ahí en su sitio. Eso es lo que pasó después. Spanien erkennt als Oberhaupt König Juan Carlos I. an, den Franco selbst zu seinem Nachfolger erkoren hatte. Während die bürgerlichen Freiheiten wiederhergestellt werden, schlägt der König den Führern der wichtigsten politischen Parteien eine Zusammenarbeit beim Reformprozess vor. ¿No? Entonces, bueno, Juan Carlos ofrece a los políticos de los partidos más importantes pues una colaboración entre todos, lo que mejor que pudo hacer, lógicamente, y mientras también se les devolvía al pueblo las libertades del pueblo, ¿no?
drang eine Zusammenarbeit beim Reformprozess vor. Der reformorientierte Frankist Adolfo Suárez, der Kommunist Santiago Carrillo, der aus dem Exil zurückgekehrte Sozialist Felipe González, aber auch Manuel Fraga Iribarne, ein früherer Minister Francos. Sie alle werden Abgeordnete im ersten Parlament, das nach 40 Jahren wieder demokratisch gewählt wurde. El primer parlamento que después de 40 años se elige democráticamente, todos ellos son parlamentarios, incluso Fraga Iribarne, que era ministro con Franco, dice. Jahren wieder demokratisch gewählt wurde. Es ist die Besiegelung eines offiziellen Willens zur Aussöhnung über das Blutvergießen hinweg. No, se trata de eso, de llegar a un consenso a pesar de todo el ensangramiento, todo lo que había sucedido, la sangre había corrido, de alguna forma un consenso para echar hacia adelante, ¿no? Hinweg. Im Oktober 1977 verabschiedet das Parlament fast einstimmig ein Amnestiegesetz für alle seit dem Beginn des Bürgerkrieges verübten Taten. Es esto, sí que es. Dice, en octubre del 77 sale una ley de amnistía para todas las crueldades, todas las... para olvidar en ese sentido, o perdonar todas los hechos que habían sucedido en esa guerra. Bürgerkrieges verübten Taten. No, en la guerra civil. Somit wird den unzähligen Beteiligten an den Verbrechen des Frankismus niemals der Prozess gemacht. Con lo cual, fíjese lo que dice la voz, dice, con lo cual, según esta ley que sale, nunca, a los muchísimos, a los innumerables personas que han participado en estos hechos brutales, se les ha hecho ningún proceso, ¿no? Si han salido totalmente libres de toda culpa. Lo cual sí que llama la atención, ¿no? Si este documental lo ves ahora mismo, como están viendo los alemanes que ven este documental franceses, me imagino que más de uno está moviendo ahora mismo la cabeza, diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser? Por otra parte es verdad que bueno, España quería olvidar para preservar, no sé, ese consenso, esa paz social, o como queramos llamarlo, y encaminarse hacia una democracia. Pero el precio es carísimo, ¿no? El precio es decir, todo lo que habéis hecho, ese hombre que con la pala destrozó el cráneo de la mujer con el feto, salen libres, salen como si no hubiese pasado nada, ¿no? La España que decía yo antes de la tolerancia, no pasa nada, todo vale, o al menos olvidamos o no lo miramos con tanta precisión, es decir, lo contrario de países que conocemos en nuestro entorno, que son bastante más contundentes con lo que no se hace bien, ¿no? Pero bueno. Beteiligten an den Verbrechen des Frankismus niemals der Prozess gemacht werden. Die Opfer der Diktatur werden ihre Peiniger nie vor Gericht sehen. Así que lo dice muy claro y lo dice, creo que este documental, gente, no habla como los documentales que conocemos en España, dice, las víctimas de esta dictadura tan sanguinaria de Franco nunca van a ver, lo dice así de claro, nunca van a ver a sus verdugos en un juicio, ante la justicia, nunca. Lo cual suena un poco raro, ¿no? Peiniger nie vor Gericht sehen. Pero sí lo decidió este Parlamento. Wie viel sich seit Francos Tod verändert hat, zeigt die wöchentliche Rundfunksendung La Tertulia de Sabios, die Runde der Weisen. En la Tertulia de los Sabios, que es una tertulia en la radio semanal, dice, muestra lo mucho que ha cambiado este país desde la muerte de Franco. Zeigt die wöchentliche Francos Tod verändert hat, zeigt die wöchentliche Rundfunksendung La Tertulia de Sabios, die Runde der Weisen. Sie wird in Barcelona produziert und landesweit ausgestrahlt. Der eine der beiden Moderatoren ist der frühere Generalsekretär der Kommunistischen Partei Spaniens. Nach 35 Jahren im Exil wurde er einer der wichtigsten Wegbereiter der Transition. Nun gehört Santiago Carrillo mit seinen 93 Jahren zu den Weisen, deren Aussagen zum politischen Geschehen heute und in der Vergangenheit aufmerksam verfolgt werden. Los nuevos sabios, que se escucha, con sus 93 años, dice, a los que se escucha en lo que ha pasado políticamente en España y lo que está, ¿no? Así que su opinión cuenta mucho. Heute und in der Vergangenheit aufmerksam verfolgt werden. Las heridas no estaban bien cerradas porque en España Die Wunden sind nicht so gut verheilt, weil in Spanien der Faschismus anders überwunden wurde als im übrigen Europa. Y sabemos que en España siempre tenemos que ser distintos, diferentes, y lo dice aquí este señor Santiago Carrillo, dice, las heridas nos han curado también, al menos ya lo reconoce aquí alguien,
porque en España el fascismo finalizó de una forma distinta. Me parece que se finalizó de una forma distinta a como se hizo en el resto de Europa. A ver si lo explican un poco, pero bueno, esto de que España somos distintos, different Spain, ya me suena, y desgraciadamente no me suena a algo bueno, por supuesto. Me suena muchas veces a chapuza y a hacer las cosas de pena. Solo hay que ver la España de 2010. Pero bueno, vamos a ver a lo que se refiere con esas mal curadas heridas, este señor. Weil in Spanien der Faschismus anders überwunden wurde als im übrigen Europa. En Europa, el fascismo fue Dort wurde der Faschismus militärisch besiegt und die Anführer wurden erschossen oder aufgehängt. No, en Europa pues se acabó de forma militar con el fascismo, ¿no? Y sus líderes se les mató, Anführer ¿no? wurden erschossen oder No, aufgehängt. se les colgó, se les colgó o se les mató, dice. Todos en España hemos tenido que aprovechar. In Spanien hingegen mussten wir einen Moment abpassen, Se abrió in dem sich eine Bresche im frankistischen Lager auftat. y se abrió esa brecha. Und diese Bresche ist entstanden, weil es für Spanien lebensnotwendig wurde, der Europäischen Union beizutreten. No, en España se abrió una flecha, dice, en la parte franquista, y era importantísimo entrar en Europa, así que tuvimos que aprovechar esa brecha. A ver si lo entendemos bien lo que está diciendo. Weil es für Spanien lebensnotwendig wurde, der Europäischen Union beizutreten und am weltweiten Globalisierungsprozess teilzuhaben. El proceso de globalización mundial. Y por ahí se produjo una. So kam es zu einem Bruch im Lager der Y Frankisten. aprovechamos Und den haben wir genutzt, um den Weg zurück zur Demokratie einzuschlagen. y abrir la vía a una situación democrática. Pero aquí Wir haben also den Frankismus weder militärisch noch durch eine Revolution besiegt. Sí, que no hemos acabado con el franquismo ni de forma militarmente en este país nuestro, dice, ni tampoco una revolución. No sé, usted, cada uno que medite lo que está diciendo aquí, con toda la sabiduría que lógicamente tiene este político, lo que ha vivido, lo que está diciendo, ¿no? Es decir, no hemos ni ganado al fascismo de forma militar, como lo ha hecho Europa, acabando de una vez con los cabronazos, digámoslo así de claro, ni tampoco hemos hecho una revolución, con lo cual, ¿en qué quedamos? Den Frankismus weder militärisch noch durch eine Revolution besiegt. Und das ist die Schwachstelle in diesem System. Y eso es el punto débil de nuestro sistema. Bueno, ya lo están diciendo clarísimamente, ¿no? Lo dice el propio Carrillo y lo traducen ahí. Mal. Noch durch eine Revolution besiegt. Und das ist die Schwachstelle in diesem System. el déficit que tiene este sistema. Bedauern Sie, dass es nie eine Verurteilung gab? No, pero Nein, ich persönlich nicht. en política In der Politik heißt es, Realist zu es sein. realista. Si hubiera sido un pesar Wenn ich damit gehadert hätte, wäre für mich ein Pakt mit den Reformisten unmöglich gewesen. el pacto con los reformistas. Pero es que en ese momento el problema no Aber era- zum damaligen Zeitpunkt waren nicht die Toten das Problem. es que Unser Problem war vielmehr, dass noch Tausende von Häftlingen in Francos Gefängnissen saßen. No, dice, en ese momento el problema no eran los muertos, que habían muerto brutalmente asesinados en la guerra civil, sino el problema eran los miles de presos que estaban todavía en las cárceles de Franco, ¿no? Que teníamos que sacar. Dice, ese era el problema que teníamos. en ese momento el problema es que Es gab noch immer Erschießungen Y todavía von oppositionellen mataban Politikern. a políticos opositores. Und wir hatten das Problem, dass Tausende und Abertausende nicht aus dem Exil nach Spanien zurückkehren konnten. que no podían regresar a España. Y la amnistía Die Amnestie hat ihnen gegolten. Sie galt unsereins. nosotros. Ahora parece Heute sieht es so aus, als würde die Amnestie die anderen schützen. Doch damals waren wir es, die eine Amnestie brauchten. Los que necesitamos una amnistía éramos los miles de exiliados o los que estamos en las cárceles para poder salir o volver al país, dice, ¿no? Y ahora nos están poniendo, o ahora parece, ¿no? En 2010 parece como si la amnistía sería beneficiosa para los verdugos, pero dicen, no es así. Es decir, es también curioso el punto de vista, ¿no? Totalmente distinto, pero
pero la verdad es que hay que decir que bien razonado, ¿no? por este Amnestie veterano braucht. político. Das heißt, es musste so sein. Sí, que tenía que Es ser así. decir, había que hacer, No Wir había mussten otra. das auch. Teníamos que hacerlo así, dice, ¿no? pues la democracia se... Und letztlich hat die Demokratie dazu beigetragen, den Menschen die Angst zu nehmen. Sie können heute das einfordern, was damals noch nicht einforderbar se war. podía reclamar en aquel momento. Bárbara bendita, tralarala, tralará. Santa Bárbara bendita, tralarala, tralará. Patrona de los mineros, mira, mira, Marusina, mira, mira cómo vengo de mí. Patrona de los mineros, mira, mira, Marusina, mira, mira cómo. Voller Euphorie über die wiedergewonnene Freiheit kehren die von der Geschichte Besiegten in ihre Heimat zurück. Llenos de euforia, vuelven los que habían sido vencidos por la historia, vuelven a su patria, ¿no? A España. Los famosos exiliados que está argumentando Carrillo. Die von der Geschichte Besiegten in ihre Heimat zurück. Sie gehen auf die Straße und reißen die unerträglichsten der frankistischen Symbole herunter. ¿No? Y encima salieron a la calle, destrozan o arrancan los símbolos que no aguantan ya más, los símbolos franquistas, como estamos viendo. Erträglichsten der frankistischen Symbole herunter. Erst später, nach geraumer Zeit, kollidiert dieser Pakt des Schweigens, der als befreiend erschienen sein mochte, mit dem, was er auslöschen wollte, der Erinnerung. Pero dice, más tarde sí empezó a haber una colisión entre este pacto, que la verdad, pacto para echar hacia adelante, con eso de la memoria, ¿no? Que ahí sí hubo Sein una mochte, colisión, ¿no? mit dem, was er auslöschen wollte, ¿No? Quería der borrar la Erinnerung. memoria, pero eso no se puede, ¿no? Dass die Stigmata des Franco-Regimes im Stadtbild von Madrid erhalten bleiben, hat die Unzufriedenheit bei einem Teil der bürgerlichen Gesellschaft, der sich weigert, die Toten schlicht und einfach zu vergessen, noch verstärkt. ¿No? Y encima que en Madrid todavía hay símbolos de la era franquista, dice, pues todavía ha enervado más a esas víctimas o a esas personas que no están de acuerdo con todo este silencio sobre los asesinos, de sus muertos y sus... Sí, que está la cosa muy tensa, ¿no? Está claro que este documental se ha hecho cuando estábamos en el momento más álgido de la gran polémica. Es verdad que ahora en verano está todo un poco más calmado ya. El juez Garzón, todo lo que sabemos, lo que ha habido con el tema de la memoria histórica y desenterramientos y todo esto, ¿no? Y ahí estamos viendo. Vergessen, noch verstärkt. Im Dezember 2007 setzt die sozialistische Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero, dessen Großvater 1936 als republikanischer Offizier erschossen wurde, ein Gesetz zur historischen Erinnerung durch. En 2007 el gobierno de José Luis Zapatero aprueba una ley para la memoria histórica, ¿no? Y luego también comentan que el padre de José Luis Zapatero, digo, su abuelo, fue asesinado como republicano. También es un dato importante tener en cuenta, al menos en este documental francés, y que están comentando, ¿no? 30 als republikanischer Offizier erschossen wurde, ein Gesetz zur historischen Erinnerung durch. Implizit stellt es die Amnestie von 1977 in Frage. Con lo cual esta ley del señor Zapatero, del gobierno socialista, en el 2007, dice implícitamente, pone en duda la ley de la amnistía, ¿no? que se había celebrado, como hemos visto antes, en el 77, ¿no? La pone un poco en duda. Stellt es die Amnestie von 1977 in Frage und erklärt die Urteile von Tribunalen der Diktatur für unrechtmäßig. Es unterstützt die Exhumierung von Opfern standrechtlicher Erschießungen und ordnet an, die in der Öffentlichkeit verbliebenen frankistischen Symbole zu entfernen. No, así que hay que exhumar a los... ¿no? Esta nueva ley de Zapatero ordena exhumar a las víctimas y retirar los símbolos franquistas que quedan todavía en plazas públicas, ¿no? Como... Diktatur für unrechtmäßig. Es unterstützt die Exhumierung von Opfern standrechtlicher Erschießungen und ordnet an, die in der Öffentlichkeit verbliebenen frankistischen Symbole zu entfernen. Aber lässt sich qua Gesetz Erinnerung verordnen? Pero ahora, claro, la pregunta que se hacen aquí los extranjeros, los franceses, dice, por una ley puede
obligar, por una ley se puede obligar a tener memoria. Gesetz Erinnerung verordnen. Die Erinnerung, die die Amnestie hatte, ad acta legen wollen. Es decir, la memoria que la amnistía quería borrar, ¿se puede ahora por una contraley, una nueva ley, obligar a tener esa memoria? Preguntan un poco escépticos estos reporteros franceses. Die Amnestie hatte ad acta legen wollen. Besteht nicht die Gefahr, dass dadurch alte Wunden aufgerissen und das Land erneut gespalten wird? ¿No existe, dicen, el peligro de que viejas heridas se vuelven a abrir y el país se vuelve a fragmentar? Die Gefahr, dass dadurch alte Wunden aufgerissen und das Land erneut gespalten wird in die beiden Lager des Bürgerkriegs. Zapateros Vorgänger als spanischer Regierungschef war José María Aznar, Enkel eines Franco-Beraters und eine Zeit lang Vorsitzender der rechtskonservativen spanischen Volkspartei. La décision de M. Zapatero de promouvoir cette... Mit diesem Gesetz zur historischen Erinnerung setzt Herr Zapatero in meinen Augen alles aufs Spiel, was die Spanier in dem politischen Übergang zur Demokratie vollzogen haben. No, dice que con esta nueva ley, Zapatero pone en juego todo lo que los españoles habíamos conseguido, no sé, consensuar, ¿no? en nuestro camino hacia la democracia. ¿No? Y están entrevistando, como vemos, a José María Aznar, al expresidente, el antecesor de José Luis Zapatero. Politischen Übergang zur Demokratie vollzogen haben. Les travaux dans la transition politique, les Espagnols ont fait. Et une des piliers fondamentaux de la transition. Einer der Eckpfeiler dieser Transition war, dass wir nicht zurück in die Vergangenheit, sondern nur in die Zukunft schauen. No, uno de los pilares era que mirásemos como españoles hacia el futuro, pero no hacia el pasado. Zurück in die Vergangenheit, sondern nur in die Zukunft schauen. Dass wir nicht an den Toten, den Leichen rühren, sondern dass wir uns alle um eine nationale Aussöhnung bemühen. No, que no nos pongamos a mirar a los muertos, ¿no? A tocar a los muertos, sino que nos preocupemos de un consenso nacional. Réconciliation nationale. Si vous touchez ça, vous touchez un des plus importants. Wenn Sie das antasten, Si tocas eso, rühren Sie an einen der wichtigsten Aktiva, an der Basis der Transition. estás tocando la base, la activa, el mayor activo de nuestra transición, ¿no? Si tocas eso, estás tocando todo el fundamento de la transición, dice Aznar. Transition und an einem der wichtigsten Aktiva des historischen Erfolgs von Spanien in den 30 Jahren danach. Ich halte das für einen ganz schweren Fehler. Creo que es un error enorme. Idée pour moi, ça c'est que je pense que M. Zapatero. Es kommt mir auch so vor, als wolle Herr Zapatero und mit ihm die anderen Herrschaften die Geschichte neu schreiben. Tengo un poco la sensación, dice, que Zapatero y otros que están con él quisieran reescribir nuestra historia. Tengo esa sensación, dice Aznar. Die Geschichte neu schreiben. Aber das ist unmöglich. Pero eso no se puede. Erinnerung ist individuell, nicht kollektiv. La memoria es una cosa individual, no es una cosa colectiva. Cada uno tiene su propia memoria, ¿no? Su propio... Erinnerung ist individuell, nicht kollektiv. Comme les droits, je crois. Auch Rechte betrachte ich als individuelle Rechte und nicht als... También los derechos, dice, yo los veo como derechos individuales, pero no derechos colectivos. Auch Rechte betrachte ich als individuelle Rechte und nicht als die eines Territoriums. Los derechos los veo como derechos individuales y no los derechos de un territorio, dice. Und genauso ist es mit der Erinnerung. Lo mismo vale con la memoria. Individuell. La memoria es individual. Die Geschichte neu zu schreiben, ist unmöglich. La historia, escribirla otra vez es imposible. La guerre civile espagnole. Zu versuchen, den spanischen Bürgerkrieg 70 Jahre nach seinem Ende doch noch zu gewinnen, das ist absurd. ¿No? Intentar ganar después de 70 años la guerra civil española, eso es absurdo, dice. Zu gewinnen, das ist absurd. Leire Bachin, ein Shootingstar der Sozialistischen Partei, in der sie Parteisekretärin ist, gehört zu einer Generation, die den Frankismus nicht kennengelernt hat. Leire Bachin, dice, es una shooting star, ¿no? Una de las estrellas jóvenes, shooting star del PSOE, de la generación joven, dice, no ha conocido el franquismo, ¿no?
in der sie Parteisekretärin ist, gehört zu einer Generation, die den Frankismus nicht kennengelernt hat. La verdad es que da gusto ver un reportaje en el que tan equilibradamente, como es lo que estamos acostumbrados en cualquier emisora, como Arte, que es una de las emisoras, cadenas televisivas más serias, cultural, histórica, sobre cultura, historia, ciencia en Europa, ¿no? Ya nos gustaría en España tener este canal 24 horas como tenemos aquí en este vía satélite, en esta redacción, porque es un gustazo ver lo bien que está equilibrado todo. Es decir, se habla con cada lado, se escuchan todas las opiniones, es mucho más fácil formarte así o tener una imagen que cuando ves estos reportajes en los que solo habla una parte y solo machacan las tertulias donde solo unos contra otros. Es decir, la típica televisión nuestra es súper politizada, en la que siempre es un punto de vista el que predomina y los demás callados, y aquí estamos viendo un equilibrio que es fantástico, ¿no? Pero bueno, llama atención en España. Lógicamente esto es lo más normal del mundo, en Alemania y en Francia, donde se sabe hacer las cosas bien y se hace la televisión para que las naciones luego también salgan bien educadas, vamos a decirlo así, políticamente hablando, ¿no? Pero bueno, simplemente esto es una anécdota y ahora vamos a escuchar lo que dice la otra parte. Ya lo ven, hemos escuchado la parte de Aznar, de la oposición, y ahora vemos un poco el punto de vista sobre esta ley y memoria histórica de Zapatero del año 2007, ley, pues de su secretaria de PSOE. Bueno, yo creo que hubo quien intentó... Curioso, ¿no? Ella habla con franceses, pero habla en español, mientras que el otro se ha esforzado y hablaba por lo menos francés, ¿no? Con reporteros franceses, ¿no? Y Leire Pajín, que es mucho más joven, no contestan en inglés y menos en francés, ¿no? Primer dato, pero vamos, anecdótico, ¿no? Bueno, yo creo que hubo quien intentó... Ich glaube, dass bestimmte Leute die Angst geschürt haben, Spanien könne wieder gespalten werden. Aber dahinter steckten ganz sicher andere Motive. Sie versuchten zu verhindern, dass die Männer... Sí, creo que hay gente que quiere meternos ese miedo de que España se va a dividir por esta ley, pero creo que hay otros motivos, dice, ¿no? Creo que son otros los motivos. Ich glaube, dass bestimmte Leute die Angst geschürt haben, Spanien könne wieder gespalten werden. Aber dahinter steckten ganz sicher andere Motive. Sie versuchten zu verhindern, dass die Männer und Frauen Anerkennung finden. No, lo que estaban evitando es que estas personas, estas víctimas tuviesen, o estos familiares de víctimas tuviesen su reconocimiento, dice, ¿no? Eso es lo que yo creo. Dass die Männer und Frauen Anerkennung finden, die für die Freiheit in diesem Land gekämpft haben. ¿No? Personas que habían luchado, bueno, lo dice ya, ¿para qué voy a traducir? Freiheit in diesem Land gekämpft haben. Aber das Gesetz wurde verabschiedet. Und meines Wissens hat es das Land nicht gespalten. Ganz im Gegenteil. Es hat für mehr Würde gesorgt, weil es dazu verholfen hat, der Männer und Frauen zu gedenken, deren einziges Delikt es war, für die Freiheit und Demokratie dieses Landes zu kämpfen. Ich denke, wir durchlaufen nun eine Anpassungsphase. Viele der im Gesetz geregelten Rechte werden noch ausgearbeitet. Und die Zeit muss zeigen, ob das Gesetz ausreichend ist oder nicht. Für mich liegt auf der Hand, dass ein nach 30 Jahren verabschiedetes Gesetz mit dieser Stoßrichtung bei den einen oder anderen auf Kritik stößt. Aber es erweist sich auch, dass dieses Gesetz Gedenken und Erinnerung fördert, ohne ein Zusammenleben, wie wir es alle anstreben, zu beschädigen. Nach Ansicht des Psychoanalytikers Manolo Espina krankt Spanien an einer Trauer, mit der nicht abgeschlossen wurde, einer tiefen Trauer. No, según este psicoanalítico, España tiene una enfermedad, y es que es un gran luto, un luto que nunca se ha curado, dice, ¿no? Por todo esto que ha pasado con estas leyes y con esta amnistía, etc. Nuestras víctimas que no han visto cómo han sido recompensadas, cómo han sido enjuiciados sus verdugos. Es un tema bien complicado. Lo que pasa es que, claro, también te preguntas en este 2010, donde tenemos problemas tan grandes económicos, ¿no? Porque el problema ahora mismo en España, no sé, ¿es el problema grande de España? Es la pregunta. Yo creo que no, pero bueno, cada uno tendrá sus libres pensamientos, es un país libre. Pero donde tenemos unos problemas tan grandes, económicamente hablando, invertir tanto tiempo, tantas tertulias que ha habido, tantos... No, porque esto es un documental compacto, 1 hora y ya se acaba el tema, pero claro, en España ha habido no sé cuántos papeles, cuántos diarios impresos con este tema, tertulias, telediarios. Es decir, el tiempo que invertimos ahora en todo este tema
cuando realmente deberíamos mirar hacia los problemas, cómo solventarlos, la crisis, el paro, no sé, un poco la pregunta del 40% de nuestros jóvenes que están en las calles, es decir, que no tienen trabajo, ¿no? Como lo llaman las revistas alemanas, ¿no? La generación española perdida, es decir, eso sí que son temas gordísimos, ¿no? Que cuidado, que no digo que esto no lo sea, pero en 2010 invirtiendo tanto tiempo en este tema, pero bueno, nosotros también lo estamos invirtiendo ahora mismo, pero va a ser solo ahora. Les prometo que mañana seguiremos hablando de temas económicos, de otros temas aquí en Otra Televisión es Posible, y no perderemos mucho más con la memoria histórica, pero bueno, hoy sí toca porque estamos aquí analizando y viendo con ustedes este documental juntos, ¿no? O al menos el fragmento español, ¿no? Que en el momento que ya venga Grecia y Portugal paramos, pues está haciendo tardísimo. Seguimos. Wurde einer tiefen Trauer. Vermag das Gesetz zur historischen Erinnerung die tiefen Frustrationen aufzulösen, die die Transition mit ihrer vorgetäuschten Aussöhnung verursacht hat? ¿Podrá esta ley nueva de Zapatero, dice, aliviar ese luto, ese dolor, que esa transición un poco ahí irregularmente, Transition mit ihrer vorgetäuschten Aussöhnung verursacht? con ese consenso ficticio, ¿no? Como si España estuviese en ese momento de acuerdo, que luego parece que no lo estaba. ¿Se podrá eso curar con esa ley? ¿Se podrá? Im katalanischen Barcelona, einer Hochburg der Republikaner, bemängeln viele Spanier das Gesetz als lückenhaft und unzureichend. ¿No? En Cataluña están muy en contra de esa ley, o al menos les parece muy poca cosa, ¿no? En Cataluña, dice, donde están los republicanos, gobierno republicano, pues no están muy contentos con esta ley. Die Dokumentarfilmerin Montse Armengol hält eine Vergangenheitsbewältigung erst für möglich, wenn den Besiegten der Geschichte umfassend Gerechtigkeit zuteil wurde. No, hasta que los que han sido víctimas no tengan su justicia, dice la documentalista catalana, bueno, acaban de decir el nombre, no habrá justicia. Bewältigung erst für möglich, wenn den Besiegten der Geschichte umfassend Gerechtigkeit zuteil wurde. Bueno, realmente la ley de la memoria histórica es como... Tatsächlich ist das Gesetz zur historischen Erinnerung, wie wir in Spanien sagen, gewollt und nicht gekonnt. Es ist in gewisser Weise dem Bedürfnis der Gesellschaft nachgekommen, etwas zu tun, damit wir mit unserer Vergangenheit besser abschließen können. Aber das ist nicht genug. Ich möchte etwas zu dieser Schizophrenie sagen. Was hat die spanische Gesellschaft von einem Erinnerungsgesetz, das zum Beispiel nicht vorsieht, die Unrechtsurteile in frankistischen Schnellverfahren für nichtig zu erklären? No, dice, ¿qué gana la sociedad española con una ley, con esta ley de 2007, Zapatero, de la memoria histórica, si luego los juicios ilegítimos, ilegales de la época franquista no se revisan? Dice, ¿no? ¿Eso qué ganamos con eso? Urteile in frankistischen Schnellverfahren für nichtig zu erklären. Warum wird behauptet, deren Annullierung gefährde unsere verfassungsmäßige Ordnung? Deutschland hat es getan. Dort wurden die Relikte der Nazi-Gesetze von einer demokratischen und noch dazu konservativen Regierung unter Leitung von Helmut Kohl beseitigt. Helmut Kohl en Alemania sí revisó estos hechos, estos juicios rápidos y legítimos. Es decir, en Alemania sí se hizo, ¿no? Es decir, ¿por qué aquí no podemos hacerlo? ¿Cuál es el problema? Konservativen Regierung unter Leitung von Helmut Kohl beseitigt. Also von einer Regierung, die nicht als revolutionär oder besonders kämpferisch anzusehen ist. Da liegt das Problem. Wir haben ein Gesetz, das nicht weit genug geht, wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen, in denen die Dinge äußerst kompliziert waren. Wie die Apartheid in Südafrika, die Bürgerkriege in Guatemala, Chile, Argentinien und so weiter. Warum ist das hier nicht möglich? Porque aquí no somos capaces de Ja, hacerlo. warum nicht? Sí, ¿por qué no? Pregunta la documentalista, no, la reportera francesa. Dice, ¿por qué entonces en España no sois capaces de hacer esa ley como dices, lo han hecho en otros países? Es mucho más contundente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí en este país? Ja, warum nicht? Ich glaube, das große Problem sind in Spanien nicht die Opfer, dass die Namen der Opfer bekannt werden. Das Problem besteht darin, die Namen der Henker preiszugeben. Aquí el problema no son las víctimas, dice, que se sepan las víctimas, ¿no? Que se están desenterrando. El problema es dar los nombres de los verdugos. Ese es el problema en España. Darin, die Namen der Henker preiszugeben und ihre Verbindungen zu denen, die heute in Spanien politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich das Sagen haben. ¿No? Y también las conexiones de estos verdugos con los que hoy en España mandan, los que económicamente mandan, los que políticamente mandan. Y parece que
que hay muchos verdugos que tienen conexiones generacionales, familias. Dice esta documentalista catalana, ahí dice, está el problema de que no quieren hacer una ley de ese tipo, ¿no? Acabar con esto. Das Sagen haben. La sociedad y la economía española. Aquí ya nadie está hablando. Hier geht es nicht mehr um Sühne, um strafrechtliche Verfolgung. Die Rede ist nur noch von Wiedergutmachung, von Erkennen der Wahrheit und von Entschädigung. Es gibt viele, die nicht um einen verschwundenen Großvater trauern, sondern die als Bürger Trauerarbeit leisten. In Relation zu den Opfern gehören sie der 3. oder 4. Generation an. Sie sind in demokratischen Verhältnissen geboren oder aufgewachsen und stellen sich die Frage, was ist das für eine kranke Demokratie, die sich nicht ihrer Vergangenheit stellen will? Ich sage ganz bewusst krank. Ich könnte auch... Dice, qué democracia enferma tenemos aquí en España que no es capaz de afrontar este pasado y de hacer estas leyes que hacen falta, o al menos de resolver estos Ich sage ganz bewusst krank. Ich könnte auch sagen geisteskrank. Y especialmente me atrevería a hablar de enfermedad mental. Así que tenemos una democracia en España, ya lo han escuchado ustedes, mentalmente enferma. Enfermedad mental. Unzufriedenheit, Enttäuschung. Dieser ungeduldige Drang, sich der Vergangenheit zuzuwenden, er treibt auch die Spanier die nicht hinnehmen können, dass die sterblichen Überreste ihrer ermordeten Vorfahren in anonymen Massengräbern verbleiben. ¿No? Esta decepción, este malestar que estamos viendo con este tema en España, pues también hace que los familiares lo mismo, se están moviendo incómodamente porque no aguantan que sus familiares estén por ahí enterrados en un sitio anónimo y no están contentos con eso. In anonymen Massengräbern verbleiben. Ihre Vereinigungen sprechen von 600 bis 800 dieser Massengräber über das ganze Land verstreut. ¿No? Las asociaciones de víctimas hablan de 600 a 800 fosas comunes por toda España, repartidas por todo este territorio. Gräber über das ganze Land verstreut. Emilio Silva arbeitet unentwegt daran, sie aufzuspüren. Bien, Emilio Silva es uno de los que trabaja constantemente en descubrir esas fosas comunes. Auf einem kleinen Friedhof hat gerade erst ein Grab entdeckt, in dem 200 Leichen liegen sollen. Acaba de encontrar aquí en este cementerio una zona donde hay 200 muertos anónimos, ¿no? In 200 Leichen liegen sollen. Der Historiker Nicolás Sánchez Albornoz begleitet ihn dorthin. Er hat auf der Seite der Republikaner gekämpft und entging der Zwangsarbeit am Bau von Francos Mausoleum im Valle de los Caídos durch die Flucht ins französische Exil. Ein Junge aus meinem Dorf, dessen Großvater hier beerdigt wurde, hat mich darauf gebracht. Nichts hat darauf hingedeutet, dass dort unter all dem Schrott ein Massengrab ist. Hier haben sie die Leichen hingeworfen. Ich glaube, sie wurden vor der eingestürzten Mauer dort erschossen. Da waren Einschusslöcher. Und hier haben sie hingeworfen. Es ist völlig zugemüllt. Das haben wir schon in anderen Dörfern erlebt, dass auf einem Massengrab ein Müllhaufen war. Sí, que normalmente donde había una fosa común se hacía un vertedero, normalmente, ¿no? Había con toda la basura. Eso lo hemos visto ya en varios pueblos, ¿no? En varios cementerios, dice. Das haben wir schon in anderen Dörfern erlebt, dass auf einem Massengrab ein Müllhaufen war. Der Müll wurde absichtlich dort abgeladen, um alles zuzudecken. ¿No? Se hacía lógicamente aposta, ¿no? Se ponía ahí toda la basura para ir tapando bien la fosa común, ¿no? Los muertos que hay debajo. Um alles zuzudecken. Estaba lleno de basura. Estamos en el año 2008. Wir haben jetzt 2008. Seit 33 Jahren, seit dem Ende der Franco-Diktatur, haben wir eine Demokratie. Hier liegen Dutzende von Menschen begraben, die die Demokratie verteidigt haben. No, estamos en 2008, tenemos ya una democracia hace muchos años y ahí está un montón de gente aquí enterrada que ha luchado por esta, dicen que han luchado por esta democracia y ahí están anónimamente enterrados debajo de esa basura. Dices, un poco curioso, ¿no? Raro. Von Menschen begraben, die die Demokratie verteidigt haben. Die Väter der Demokratie, die die erste spanische Demokratie errichtet haben. Los padres que han hecho la primera Y esto democracia lo que les ha devuelto
Und so sieht es aus in der postfrankistischen Demokratie. Ein Haufen Schrott unter dem Leichen verscharrt sind von... Esta es nuestra democracia, ¿no? Un montón de mierda, un montón de basura, perdón, y debajo están ahí los muertos, ¿no? Esa es nuestra España de 2008. Die ein Haufen Schrott unter dem Leichen verscharrt sind, von denen viele durch ihre Familien und nicht etwa durch eine Behörde identifiziert wurden. Ich denke, das zeigt deutlich das Wesen der Transition. Die Opfer des Frankismus werden als hinderlich für die demokratische Entwicklung betrachtet. Aber das wahre Hindernis sind die Frankisten. Ich habe noch nie einen spanischen Regierungschef auf einem Foto zusammen mit ehemaligen Häftlingen oder mit Familienangehörigen von Verschwundenen gesehen. No, yo dice, no he visto ninguna foto, ningún presidente en toda la historia democrática joven española en la que un presidente de España se ponga en la foto con víctimas de víctimas de la guerra civil, víctimas del franquismo. Familienangehörigen von Verschwundenen gesehen. Im Grunde wurden die Leute beim Übergang zur Demokratie behandelt wie von den Frankisten im Bürgerkrieg, nämlich als Schuldige. Ich halte es für wichtig, das Andenken zu bewahren. Mein Blickwinkel ist da eher beruflich bedingt. Ich bin Historiker und als solcher muss ich allen geschichtlichen Fakten auf den Grund gehen. No, soy historiador y tengo que analizar todos los datos. Ich bin Historiker und als solcher muss ich allen geschichtlichen Fakten auf den Grund gehen, ob nun gut oder schlecht, um das Geschehene zu verstehen und zu wissen, was das Land ausmacht. Wir können uns nicht sicher sein, wo Spanien steht, wenn wir uns nicht mit den verübten Gräueltaten auseinandersetzen. Wir können den Völkermord nicht ignorieren, von dem so viel die Rede ist. Ich mag das Wort nicht besonders, aber als Richter Garzón eine Liste mit 140.000 Namen von Erschossenen vorgelegt wurde, da war es keine Übertreibung, von der geplanten systematischen Auslöschung eines Gegners zu sprechen. No está hablando de la lista Garzón con 140.000 fusilados o la lista que iban a fusilar. Y ahí, claro, dice que se puede hablar de un exterminio, de una parte de España que quería exterminar a la otra, ¿no? Durísimo estas acusaciones y encima quizá, quién sabe si son así, pero, en fin, ya vemos que bastante descontento está demostrando este documental ante los europeos que están viendo, que lo han visto en Alemania y en Francia sobre todo, bastante descontentos sobre la transición española y sobre cómo está la situación ahora mismo. En 2008, que es cuando parece que se ha rodado este documental, mucha decepción y mucho descontento, hay que decirlo así de claro. Da war es keine Übertreibung, von der geplanten systematischen Auslöschung eines Gegners zu sprechen. Franco hat sich aus historischer Sicht schuldig gemacht. So viel steht fest. Keine seiner Handlungen lässt sich rechtfertigen. Was mir Sorgen macht, ist die physische Präsenz Francos oder dessen, was von ihm geblieben ist, im heutigen Spanien. Er wird noch immer verehrt. Und der Staat finanziert und toleriert diese Verehrung im Valle de los Caídos. No, le molesta, dice, ¿no? Le molesta la presencia física de que todavía se le anhele a un Franco en Valles Caídos. Dice el historiador, bueno, no lo entiende y le molesta. Valle de los Caídos. Keine europäische Demokratie hat einen Diktator mit einem Denkmal zu einem Teil des nationalen Erbes erhoben. No, ninguna democracia, eso sí es verdad, ninguna democracia europea le ha puesto en Valles Caídos a un dictador suyo. Eso sí hay que reconocer que tiene razón este historiador crítico, pero es verdad, no existe. Normalmente se les ha fusilado, se les ha quemado, se han ¿no? Hitler se suicidó, pero no queda ningún sitio especial donde estén ahí bien enterrados como es el Valle de los Caídos, donde está Franco. No sé si tiene razón. Einem Denkmal zu einem Teil des nationalen Erbes erhoben. Das wir alle bezahlen.
Genau, mit unseren Steuern. Und dann der ganze religiöse Kult um die Seele dieses Herrn. Seine Seele sei verdammt. Maldita. 20. November im Valle de los Caídos. 20 de noviembre, dice, en el Valle de los Caídos. Wie jedes Jahr kommen hier die letzten noch lebenden Angehörigen Francos. Y como cada año, dice, llegan aquí los últimos supervivientes, familiares, amigos, seguidores de Franco, ¿no? Kommen hier die letzten noch lebenden Angehörigen Francos, seine einzige Tochter und Nostalgiker der Diktatur zusammen. ¿No? Nostálgicos de dictadura, su única hija, todos ellos se reúnen aquí cada 20 de noviembre. Diktatur zusammen, um den Todestag des Caudillo feierlich zu begehen. ¿No? Para celebrar el día de la muerte del caudillo, ¿no? Tag des Caudillo feierlich zu begehen. Eine politische Ausrichtung der Kundgebung ist gesetzlich verboten, aber die Anwesenden schert das wenig. No dice que por ley eso está prohibido, este tipo de manifestación está prohibido por ley, pero bueno, estamos en España, ¿no? Es decir, a los asistentes dice no les importa. Así que hacen ahí una clara manifestación, ¿no? Política. Schert das wenig. Franco ruht, wie es wünschte, im Mittelschiff der Basilika, neben dem 1936 von den Republikanern hingerichteten Phalangistenführer José Antonio Primo de Rivera. Mönche wachen über ihre sterblichen Überreste. No, está Franco enterrado donde él quería, en el centro de la basílica, y encima hay monjes que son los que cuidan de sus restos, ¿no? Por eso también dicen que el tema religioso ahí, todo junto. Ja. Mönche wachen über ihre sterblichen Überreste. ¡Viva España! ¡Arriba España! Vor den Toren Madrids, in Paracuellos de Jarama, liegen auf dem Friedhof der Märtyrer 5000 Partisanen Francos, die während der Belagerung von Madrid von den Republikanern niedergemetzelt wurden. Y aquí también vemos a las otras víctimas, los 5 partisanos de Franco que fueron paraguayos de Jarama en este también cementerio anónimo y que fueron asesinados por los republicanos cuando intentaron asaltar Madrid. Republikanern niedergemetzelt wurden. Auf Seiten derer, die diese Toten in Ehren halten, äußert sich der Leiter einer Vereinigung, die ihrer gedenkt. Vamos a hablar con el líder de la asociación, que son los que cuidan a estos soldados. Vereinigung, die ihrer gedenkt. Er zog es vor, mit dem Rücken zur Kamera zu sprechen, aus Angst vor Repressalien. Fíjense que en la España democrática esta persona que defiende a estos señores, bueno, a estos partisanos, como han dicho, de franquistas, tenga que hablar por miedo, dice, tiene miedo a represalias y no se atreve a hablar, como lo han hecho los demás, hacia las cámaras francesas, ¿no? Curioso. Y él le da la espalda. Aus Angst vor Repressalien. Nosotros, como religiosos, Als Gläubige haben Esto es el cementerio, ¿no? Los fusilamientos del 36 en Paracuellos de Jarama, ¿no? Donde los republicanos fusilaron a estos 4.000 que están ahí enterrados. nosotros, como religiosos, Als Gläubige haben wir gesagt, wir müssen verzeihen. Und trotz unseres Zornes haben wir letztlich verziehen. ¿No? Nosotros teníamos que, lógicamente, como somos religiosos, hemos tenido que perdonar, ¿no? A pesar de nuestra rabia de estos muertos que cuidamos aquí, dice, ¿no? Fíjate, nos atreve a dar la cara ante la cámara. Das haben wir letztlich verziehen. Der Glaube ist wichtig, um verzeihen zu können. Aber vergessen können wir es nicht. No podemos olvidarlo. Sehen Sie die Transition als gelungen an? la transición... ¿No? ¿Usted cree que la transición ha sido perfecta? Pregunta la reportera francesa, a ver lo que contesta.
Die Transition hat all diese Konfrontationen weggewischt. Oder hat es zumindest versucht. ¿No? Borró, intentó borrar o camufló, ¿no? Hizo que pareciesen borrada todos estos conflictos, ¿no? Entre las dos partes, los dos adversarios. Oder hat es zumindest versucht. Anfangs hat das auch ganz gut Al funktioniert. principio dice funcionaba. Unsere Seite zeigte auch viel Großmut. ¿No? Aber die anderen haben immer noch ihre Ressentiments. No, pero parece que el otro lado todavía tiene sus resentimientos, ¿no? Nosotros intentamos ahí tener, sí, ser bondadosos en ese sentido, pero la otra parte, no la parte republicana supongo que quiere decir, tiene muchos resentimientos todavía, es decir, no han podido sobrevivir. Großmut. Aber die anderen haben immer noch ihre Ressentiments. Todavía tienen resquemores y los han dejado ocultos. Bis vor ein paar Jahren haben sie die verborgen. Aber heute fragen sie empört, warum sollen wir schweigen? Und weil sie keinen Glauben haben, wollen sie nicht verzeihen. No, y son gente que no, como no creen, como no son creyentes, como nosotros dice, esa otra parte no quiere perdonar, ¿no? No quieren perdonarnos, no quieren perdonar a los que han luchado, como aquí estos que está cuidando a favor de Franco. Entonces, bueno, pues ahí está ahora el problema, dice, ¿no? Que ahora han salido con esta ley, con todo esto, y vamos a ver qué pasa. Glauben haben, wollen sie nicht verzeihen, sondern alles neu aufrollen. Y nuevamente vuelven a las andadas. Waren die hier umgebracht wurden, Zivilisten? Waren sie Soldaten oder Priester? ¿Eran soldados? ¿Eran sacerdotes? ¿Eran civilistas los que han sido asesinados aquí por los republicanos en este campo? Waren sie Soldaten oder Priester? Sí, generalmente sacerdotes. Sí, Die sacerdotes. meisten waren Priester. Aber weil sie eine solche Abneigung gegen alles Religiöse hatten, sollte nichts mehr darauf hindeuten. ¿No? Como republicanos odiaban todo lo que era religioso, pues bueno, no querían dejar ninguna huella, nada vivo, y bueno, los asesinaron. Sollte nichts mehr darauf hindeuten. Incluso hay monjas también enterradas aquí. Sogar Nonnen liegen hier begraben. Aber auch Leute von der Polizei, der Guardia Civil und natürlich Soldaten. Y por supuesto militares muchísimos. Ganz viele Soldaten. Sie liegen hier begraben und zum Teil bringen Angehörige der Opfer sogar deren Asche hierher. Sie verstreuen sie oder lassen sie hier beisetzen, weil das hier ein heiliger Ort ist. Denn hier liegen die 83 als letzte von Rom selig gesprochenen Märtyrer. Diese 83 in Paraguayos beerdigten Priester gehören zu 498 von den Republikanern getöteten Geistlichen, die Papst Benedikt XVI. Im Oktober 2007 selig sprach. Zur selben Zeit, als im spanischen Parlament über Zapateros Erinnerungsgesetz debattiert wurde. Die von den Nationalisten getöteten Priester wurden von den spanischen Prälaten ostentativ übergangen. Saludo a los participantes en el encuentro de las familias que se está llevando a cabo en este domingo en Madrid. Die katholische Kirche hat in Spanien traditionell einen so großen Einfluss, dass sie Millionen von Gläubigen auf die Straße rufen kann. No, dice que la Iglesia Católica tiene tradicionalmente tanta influencia en este país nuestro, en España, que es capaz de llenar plazas con millones de personas, ¿no? Tremendo, esto no se ve en todos los países, pero en España sí, ¿no? Y ahí están las imágenes. Von Gläubigen auf die Straße rufen kann, um die Werte der Familie zu verteidigen. ¿No? En este caso para defender los valores de la familia, ¿no? Que esto también creo que fue este año, la manifestación. Infolgedessen haben diese Seligsprechungen den Graben zwischen Befürwortern und Gegnern des Erinnerungsgesetzes noch vertieft. Als Provokation empfinden es die einen, als gerechte Anerkennung die anderen. Para unos es una provocación, para otros es algo justo. Gesetzes noch vertieft. Y estamos hablando desde la ley de... Den Graben zwischen Befürwortern und Gegnern des Erinnerungsgesetzes noch vertieft. Als Provokation empfinden es die einen, als gerechte Anerkennung die anderen. Im linken Lager erhitzen andere Vorgänge die Gemüter. Das Gefängnis von Carabanchel soll abgerissen werden, ohne Vorankündigung. Es steht für die Verbrechen des Frankismus. Unzählige Republikaner waren dort eingekerkert, wurden dort gefoltert und erschossen. Aquí se llama, este es Carabanchel, donde
régimen franquista estuvo torturando a muchos republicanos que fueron aquí asesinados. Bueno, vamos a ir ya más rápido, porque se está haciendo muy tarde. Yo pensaba que esto iba a ser más corto. A ver, es que pensaba que la parte de Portugal y la parte de Grecia también iba a tener su espacio, pero veo que es todo España, con lo cual llevamos ya muchísimo tiempo aquí. Y... Spaniens Nachbar, sí, ahí está Portugal ya. Bueno, pues vamos a ver si... Si acabamos ya por la hora que se está haciendo. Nicht, weil die Wunden nicht verheilt sind. A ver, perdón. Estábamos aquí, ¿no? Sí, Caravanser. Hem vist la sang que sols passar ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Der Dichter Marcos Ana hat 23 Jahre in Francos Kerker verbracht. 5 Jahre lang drohte ihm die Erschießung. In Valladolid legt er vor Studenten seine Überzeugung dar und reicht quasi das Staffelholz an sie weiter. No, vamos a ver a un poeta que estaba 23 años encarcelado en los tiempos de Franco. Nicht mehr um Vergeltung, sondern darum, eine Erfahrung weiterzugeben. Una cosa es la amnistía y otra cosa es la amnesia política, ¿no? Amnestie ist eine Sache, politische Amnesie eine andere. Wir sollen alles vergessen. Doch das können wir nicht, weil die Wunden nicht verheilt sind. Aber wir dürfen Rache nicht mit Gerechtigkeit verwechseln. Ich sage immer wieder, dass ich sehr unglücklich wäre, wenn meine Gefängnisjahre und meine Verurteilung zum Tode nur dadurch wieder gut zu machen wären, dass meinem Peiniger der Schädel eingeschlagen würde. So kann ich nicht denken. Rache ist weder ein politisches Ideal noch ein revolutionäres Ziel. Sie wollen doch der Jugend mit ihren Gedichten die Vergangenheit vermitteln, um so die Erinnerung wachzuhalten. Könnten Sie uns bitte dazu etwas sagen? Usted con su poesía quiere que recordemos la memoria, ¿no? Histórica. ¿Nos puede decir algo sobre ello? Él lo que dice es que la venganza no es ninguna solución, dice. Y yo no estaría contento si a los que me han tenido 23 años en la cárcel ahora les matan. A los que me han hecho eso, dice. Esa venganza yo no la quiero tampoco, dice. Eso no me interesa. Cuando empecé a escribir poemas, era porque en la cárcel le tropecé. Ich begann im Gefängnis Gedichte zu schreiben, wo ich Freunde traf, die bereits hingebungsvoll Dichter und Schriftsteller waren. Durch sie fing ich an, mich für Poesie und Literatur zu begeistern. Ich könnte Ihnen wundersame Geschichten erzählen, was wir im Gefängnis veranstaltet haben. Kaum waren nachts unsere Kerkertüren verriegelt, da haben wir eine Hommage für Pablo Neruda zelebriert oder für andere Künstler wie Rafael Alberti oder Miguel Hernández. Stellen Sie sich vor, die Leute saßen auf dem Boden der Zelle und lauschten andächtig, während im Hintergrund die Rufe der Aufseher erschallten. Die haben nachts, um nicht einzuschlafen oder von einem Fluchtversuch überrumpelt zu werden, reihum rufen müssen, auf Wache 1, auf Wache 2, auf Wache 3 und das immer wieder von vorn. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Bei uns wurde eine Hommage rezitiert mit gedämpfter Stimme und die ganze Zeit über haben wir die Rufe der Wärter und ihre Schritte im Innenhof gehört. Das berührt mich alles sehr. Mein Großvater war wie Sie in Burgos im Gefängnis 5 Jahre lang. Ich bin selbst nie dort gewesen, aber ich habe die Kälte im Innenhof gespürt, wenn er davon sprach. Er hat von halb Verhungerten erzählt und wie wichtig der Kameradschaftsgeist gewesen sei. Manche haben ihr Essen gegen eine Zigarette getauscht und etliche wurden tot aus dem Gefängnis getragen. Er hat Leute kennengelernt mit klaren Ideen, die bereit waren, für ihre Überzeugung zu sterben. Heute wurde mir klar, dass er damit Menschen wie Sie gemeint hat. Vielen Dank, mag sein. Der Titel des Buches ist die erste Zeile eines Gedichts, das ich nach 22 Jahren Haft geschrieben habe, als meine Erinnerungen an das Leben draußen allmählich verblassten. Das Gedicht heißt La Vida, das Leben. De sus poemas que ha escrito en la cárcel, nada más salir, publicados, ¿no? La vida. Heißt La Vida, das Leben.
Erzählt mir, wie ein Baum ist. Erzählt vom Gesang eines Flusses, wenn er sich mit Vögeln bedeckt. Tras 22 años ahí metido en las cárceles, claro, lo que quería es cómo es un río, cómo es un pájaro, cómo canta un pájaro, cómo es un árbol. Quería volver a sentir la vida, ¿no? Y ahí lo ha plasmado en este libro. Erzählt vom Gesang eines Flusses, wenn er sich mit Vögeln bedeckt. Sprecht mir vom Meer, vom weiten Duft des Feldes, von Sternen, von Luft. Schildert mir einen Horizont ohne Schloss und Schlüssel, wie die Hütte eines Bettlers. Erzählt mir, wie der Kuss einer Frau ist. Sagt mir den Namen der Liebe, ich weiß ihn nicht mehr. Duftet die Nacht noch nach Liebenden, die im Mondlicht vor Leidenschaft erwähnen? Oder bleibt nur diese Gruft, das Licht eines Schlüssellochs und das Lied der Grabsteine? 22 Jahre, ich vergesse das Maß der Dinge, ihre Farbe, ihren Duft. Ich schreibe blind vom Meer, vom Feld. Ich sage Wald und habe die Geometrie eines Baumes vergessen. Ich spreche von Dingen, die die Jahre in mir ausgelöscht haben. Ich muss aufhören, der Aufseher kommt. Amés, plens de raó. Jo dic diguem nosaltres no som de Xepó. Diguem nosaltres no som de Xepó. Spaniens Nachbar Portugal. Bueno, ya nos vamos a Portugal, luego viene Grecia. 48 minutos que se han hecho larguísimos porque, claro, hay que traducir, parar, entender, intentar. Buah. Espero les haya parecido interesante el punto de vista de este documental francés sobre nuestra transición, sobre cómo de bien o de mal hemos hecho todas las cosas, el gran conflicto que hay, lo que hemos visto, al menos en una parte de la sociedad, aunque yo vuelvo a decir también que otro conflicto enorme es el paro, es la crisis, es muchos más temas que este, pero bueno, también hay que reconocer, y encima el documental te lo deja muy claro, muy bien plasmado, que hay mucha gente que está muy descontenta con cómo se han hecho las cosas, víctimas en las dos partes, hemos visto, es decir, que creo que bastante equilibrado. Y bueno, uno de los muchos documentales que subimos también sobre España, aunque también de muchos otros temas interesantes que nuestras televisiones, no sé por qué, no están dando como deberían dar, ¿no? Si es que hacen alguna televisión inteligente, que creo que tampoco se puede decir. Y espero que el esfuerzo que hemos hecho aquí, las horas que hemos estado trabajando gratuitamente para que usted pueda entender, o al menos captar lo que se estaba diciendo, les hayan resultado interesantes, ¿eh? Y si no, pues ya sabe usted, en el momento que algo no interesa se hace clic y en YouTube, en Internet, estás enseguida en otro tema. Gracias al menos por llegar hasta este momento, por interesarse por nuestro trabajo aquí en Otra Televisión es Posible, y nos vemos ya mismo en otro documental, otro reportaje, etc. A los reporteros de este documental, ¿no? ¿Qué haces? ¿Perdonas? ¿No perdonas? ¿Les encarcelas para toda la vida? ¿Y cómo resuelves un problema tan grande en estos países donde ha habido estas tremendas desgracias, ¿no? Portugal, Grecia y sobre todo España, ¿no? Que vemos que es lo más sangriento, ¿no? Porque España lo están poniendo como el ejemplo de la guerra civil sangrienta, y ya hemos empezado con un ejemplo durísimo, con una mujer con un feto que se movía, que la machacan a palos el cráneo. Bueno, tremendo esto, empezar así el documental, y que el hombre diga que tenía que convivir su madre con estos criminales, ¿no? Que hicieron eso. Pero claro, ¿qué haces? No convivir en la cárcel siempre es un poquito el reto del que comenzaba a hablar el reportaje, la voz en off. Bueno, vamos a ver lo que dicen ellos. Mit den Mördern ihrer Familie weiterleben. Und jeder wusste Bescheid? Ja. Pero también, no sé. Ach, ich will nur das eine, meine Mutter anständig beerdigen. Denn hier liegen sie wie erschossene Hunde. No, yo lo único que quiero, bueno, igual lo dice y se entiende, es que entierren a mi madre decentemente, porque aquí parecen perros rematados, ¿no? Perros matados. Denn hier liegen sie wie erschossene Hunde. Perros tirados. Hunderte von Kilometern weiter südlich befindet sich mitten in einem Wohngebiet von Málaga das größte Massengrab, das an diesem Tag in Spanien geöffnet wird. ¿No? Aquí nos vamos a 900 kilómetros al sur de Extremadura, donde estábamos ahora mismo, dice, a Málaga, centro de Málaga, y ahí está la mayor fosa común que se abre este día de no sé qué día de este año, 2010, que se abre hoy, dice, ahí está la mayor. Das an diesem Tag in Spanien geöffnet wird.
Die Stadtverwaltung wollte dort einen alten, nicht mehr genutzten Friedhof mit Beton zuschütten. Ein Zusammenschluss der Angehörigen von Opfern kann das Vorhaben verhindern. Y las víctimas han podido impedir que la ciudad, la alcaldía, cierre este cementerio abandonado con una capa de betón, ¿no?, de cemento. Entonces, bueno, los vecinos, las familiares de las víctimas se han opuesto y han conseguido que se excave y se saque los restos. Wann kann das Vorhaben verhindern? Es zeigt sich, dass dort mehr als 4000 von Franco-Truppen hingerichtete Republikaner in 9 Massengräbern anonym begraben liegen. Y se muestra que hay nueve fosas comunes con más de 4000 víctimas de Franco en estas fosas. Anonym begraben liegen. De forma anónima, ¿no? Unter Mithilfe von Freiwilligen aus aller Welt werden die sterblichen Überreste sorgsam exhumiert und untersucht. Sí, con ayuda de voluntarios que vienen de todo el mundo, pues están sacando las víctimas, sí, los restos de las víctimas se analizan y se clasifican, ¿no? Damit sie identifiziert und die Familie zurückgegeben. Haben sich am Rand des Lagers aufgestellt und geschossen, bis die Frauen verblutet waren. Las analistas las hicieron aquí cortar, ¿no? Cortar aquí el campo que había, segar, y luego empezaron, se pusieron en los bordes del campo y empezaron a disparar hasta que las mujeres se desalentaron. Es decir, Denn sie schossen von weiter weg. disparaban desde lejos, con lo cual no las mataban quizá directamente, pues no había fuerza, pero las mujeres perdían tanta sangre que se murieron ahí todas. Dann haben die Phalangisten nach Anwohnern gesucht, die die Toten beerdigen sollten. Sie fanden schließlich Bauern, die noch bei der Feldarbeit waren und wollten sie zwingen zu kommen. Aber die sagten, sie könnten unmöglich dort weg. Sie fanden auch einen Maurer, der dabei war, ein Haus zu bauen. Schließlich kamen die und machten sich an die Beerdigung. Meine Tante Anna war schwanger und der Fötus hat sich in ihrem Bauch bewegt. Jemand rief einen der Phalangisten herbei. Sieh mal, da lebt noch eine. Der antwortete, na Mensch, dann hat ihr einer mit einer Hacke den Schädel eingeschlagen. Sie bewegte sich noch immer. No, dice, bueno, está contando cómo la mataron, ¿no? La remataron a una mujer que estaba embarazada. Dice, el feto se movía. Llamaron a un falangista, dijo, no pasa nada. Y parece que le dieron algún palo más ahí, le destrozaron el cráneo para matarla de todo, ¿no? Rematarla de todo. Se movía el feto. Los falangistas eran del Die Phalangisten waren Leute aus dem Dorf. Wir haben mit ihren Kindern Tür an Tür leben müssen. Fíjese qué fuerte, es que en qué país se puede entender esto. Dice, los falangistas eran gente de nuestro pueblo, gente con la que vivíamos puerta a puerta. Dice, ¿cómo puede haber en un país tanto odio entre tu vecino y tú como para matarte, ¿no? Que luego te machaquen el feto, te machaquen el cráneo. Es decir, ¿qué país vivimos o qué país era este? O ojalá nunca más lo sea así, que la gente se mata con tu vecino. Es decir, no hablamos ya del extranjero que luchan contra un territorio, sino de tu propio país, dice, gente que vivía en mi propio pueblo y que luego eran capaces de hacer eso, ¿no? Por ideologías, por pensamientos, por ideas opuestas. Tremenda esta España. Die Phalangisten waren Leute aus dem Dorf. Wir haben mit ihren Kindern Tür an Tür leben müssen. Meine Mutter musste ihr ganzes Leben mit ihnen auskommen. Mi madre ha tenido que vivir con esos señores, ¿no? Vivían puerta a puerta. Hemos tenido que convivir con sus hijos, ¿no? Los padres nos hicieron esto, y mi madre tenía que vivir puerta a puerta con estas personas y toda su vida ha tenido que vivir así, dice. Mit ihnen auskommen. Nach dem Krieg kamen die für 6 Jahre ins Gefängnis. Anschließend kehrten sie hierher zurück. Después de la guerra les metieron 6 años, ¿no?, en la cárcel, ¿no? Y luego enseguida, a los 6 años, volvieron aquí al pueblo, dice, ¿no? Estas personas. Hierher zurück. Meine Mutter musste mit den Mördern ihrer Familie weiterleben. Y mi madre tenía que seguir conviviendo con los asesinos de su familia, ¿no? Ahí está la pregunta que ahora se hace. In Portugal das autoritäre Regime von Antonio Salazar, das Marcelo Caetano durch einen Staatsstreich linksgerichtete Offiziere gestürzt. 3 Monate später zerbricht in Griechenland die seit 7 Jahren herrschende Junta der Obristen. La Junta de los... En Grecia también cayó. In Spanien geht auch die von General Franco im Jahr 1939 nach einem blutigen Bürgerkrieg errichtete Diktatur
nach seinem Tod 1975 zu Ende. ¿No? Dice, en el 75 en España también acaba la dictadura de General Franco, que comenzó después de una sangrienta guerra civil en el 39, dice, ¿no? Vamos a ir traduciendo lo mejor que podemos este documental, que creo que puede ser interesante para este año con tanta polémica con la memoria histórica. Nach der Errichtung bzw. Wiederherstellung der Demokratie sah sich jedes der drei Länder vor große Herausforderungen. Estos tres países que estaban tan juntos, perdiendo sus dictaduras en ese momento, o saliendo, mejor dicho, de sus dictaduras, tuvieron tres retos retos distintos, grandes retos, tenían grandes retos de cómo era encaminarse hacia la democracia y qué hacer con ese pasado, ¿no? Con ese sangriento o ese duro pasado y cómo resolverlo, dice, ¿no? Sollte im Zuge der Vergangenheitsbewältigung Gnade vor Recht ergehen und eine Amnestie verhängt werden? Había que olvidar y hacer una amnistía. Era ese el camino que había que escoger, que parece que ha sido en español, dice. Amnestie verhängt werden? Sollte das Motto gelten, vergeben und vergessen? El lema era olvidar y perdonar. Perdonar y olvidar. Ese debería ser el lema después de salir de esta dictadura. Und vergessen. Und woran sollte heute noch gedacht und was aus dem Gedächtnis gestrichen werden? ¿Qué es lo que deberíamos pensar hoy en el 2010? ¿En qué deberíamos pensar entonces hoy en 2010 de lo que ha pasado y qué deberíamos borrar de nuestra memoria? Fíjense si tiene que ver con toda la discusión, y qué pena, vuelvo a decir, qué pena que aquí no tengamos ningún programador que no sepa que les pagan capaz de haber cogido este reportaje que ya estaba preparado, bien hecho, y que nos lo ha enseñado la televisión alemana. Fíjense, en Alemania, donde no tienen ningún problema ahora mismo estos temas, ni en discusión, y sin embargo ellos sí lo sacan en arte, en Alemania, que lo hemos cogido, como ven ustedes, en alemán, lo hemos grabado, aunque también lo han sacado simultáneamente en Francia, y sin embargo en España, en Grecia y Portugal, que son los países que deberían dar este reportaje, quién sabe, ¿no? Yo al menos no recuerdo que lo haya dado ninguna de estas televisiones, haya llegado a un acuerdo para licenciar este documental y darlo aquí, ¿no? Una pena. Pero bueno, para eso estamos aquí en YouTube, intentando al menos sacar una parte, porque es un poco largo, ¿no? Una hora, que lo pone ahí abajo, creo, el tiempo, 1 hora y 45 minutos es imposible. Serían 3 o 4 horas traduciendo y comentándolo, porque claro, los costes de traducir esto simultáneamente o subtitular esto, hacer un guión de todo esto, son brutales, ¿eh? Si aquí nadie paga en YouTube, usted entenderá, supongo que no hace falta tener muchos dedos de frente, entenderá que es imposible, no podemos, y son 1000 vídeos, es decir, imagínese 1000 vídeos hacer todo esto, es decir, lo tenemos que hacer lo mejor que podemos. Este año 2010 en España se ha hablado muchísimo de la memoria histórica, ¿no? Polémica para allá, polémica para acá, es decir, ha sido un tema de gran actualidad. Y sin embargo en los medios, que hemos visto muchos debates, muchas tertulias, lo que no hemos visto es un reportaje como el que ya está producido, que van a ver ustedes aquí ahora, o nos vamos a comenzar a ver el extracto, en Francia, en la cadena Arte, que es alemana francesa, sobre el tema de las dictaduras españolas, griegas y Portugal, en plan documental, bien realizado, bien hecho, 1 hora 40 minutos de duración en la original, hablado ya le digo, en francés o en alemán, sobre el tema del daño que hacen las dictaduras y si hay que olvidar o no, o cómo se ha resuelto el problema en estos tres países, ¿no? Portugal, Grecia, España, cómo se ha resuelto el problema de la amnistía o no, etcétera, olvidar, no olvidar, es decir, un poquito la polémica que tenemos en España, pero ya a nivel documental francés. Bueno, vamos adelante. Es más, antes de empezar, déjenme que miremos un momento la guía electrónica de programación para poder comentarles un poquito el mini resumen que nos enseña esta guía siempre. Se llama Nunca olvidar. Ya ven ustedes cómo tiene que ver con lo de la memoria histórica. Dice Niemals vergessen, es el título, no olvidar nunca lo que las dictaduras le pueden hacer a las personas, ¿no? El daño en ese sentido. Dice, a pesar de su cercanía geográfica, historia y cultural, hay 3 jóvenes democracias, España, Portugal y Grecia, porque son jóvenes, no dentro de lo que tenemos en Europa, han tratado su pasado, de los años 70, que es cuando las dictaduras duras, las dictaduras que teníamos, han escogido 3 caminos, dice, fíjense, y son vecinos, ¿no? Es decir, están cerca, ¿no? Culturalmente, geográficamente, Portugal, España y tal, y no hemos sido capaces de hacer el mismo camino, dice, ¿no? Bueno, esto lo concluimos nosotros. Es decir, han hecho 3 caminos distintos. Dice, España, que se decidió después de esa dictadura en los 70 por una amnistía, pues ahora está siendo recogida, es decir, le está llegando otra vez de ese pasado, ¿no? Se refieren a la brutal polémica con el tema de la memoria histórica y todo lo que ha pasado. Luego dice Portugal y Grecia, donde sí hubo, es decir, no hubo una amnistía, sino que hubo hubo juicios con todos estos los culpables,
Parece, y ahí ya se acaba, qué pena. Ahí falta un poquito la última frase, es decir, que parece que han tomado otro camino, como vemos, y ahora supongo que lo van a comentar en el documental. Así que vamos adelante, vamos a empezar ahí. A ver, perdón, que quiero traducirlo bien, ahí. Zwischen April 1974 und November 1975 stürzen die drei letzten las últimas dictaduras, las tres últimas dictaduras europeas, Francia, Grecia, Portugal, España, cayeron, fíjese, curioso, cayeron juntas, ¿no? Entre abril 74 y que ha dicho, y noviembre del 75. Y noviembre, que es cuando murió Franco. Noviembre del 75 cayeron esas tres últimas dictaduras de Europa del Este. Estamos comentando y parando y traduciendo así, porque si no, mejor no podemos hacerlo. Gedächtnis gestrichen werden. In ganz Spanien, wo vor 70 Jahren ein grausamer Bürgerkrieg gewütet hat, wird die Vergangenheit wieder ausgegraben. En toda España, dice, donde hace 70 años existió una guerra muy sangrienta civil, se está volviendo a excavar el pasado, ¿no? Ahí vemos las imágenes con la excavadora, es decir, excavando el pasado. Gewütet hat, wird die Vergangenheit wieder ausgegraben. Im Westen des Landes, in der Extremadura, wird im Beisein der Angehörigen von Verschwundenen ein Massengrab ausgehoben. Junto a los familiares de los desaparecidos están sacando aquí una de estas fosas comunes. Ein Massengrab ausgehoben. Sogar die internationale Presse ist dabei. Fíjese, hasta incluso dice la voz que les voy comentando y sobre todo traduciendo, dice incluso la prensa internacional está ahí también, ¿no? La Presse ist dabei. Les llama la atención, ¿no?, a los documentalistas franceses. Ya han visto ustedes los nombres, es decir, este documental no es como otros que también oímos alemán, este es francés, aunque viene lógicamente traducido a los dos idiomas, y nosotros que no hablamos francés en esta redacción, pero sí alemán, lógicamente lo cogemos de ahí para poder hacérselo entendible. Y bueno, les ha sorprendido a estos documentalistas franceses, ¿no?, que esté la prensa internacional ahí también presente. Mucha expectación. Los hechos empezaron a primeros de septiembre. Anfang September 1936 begannen die Falangisten, etliche Frauen zu verhaften. Dazu gehörten Florentina Quintana Huerta. Sí, en 1936, en septiembre, los falangistas empezaron a detener a varias mujeres, ¿no? Está contando aquí. Florentina Quintana Huerta, mi abuela fue una de ellas, una de sus hijas, und Ursula Sánchez Mata. y Ursula Sánchez. Wird hier geöffnet. Und noch Bernarda García. Y Bernarda García también. Bernarda García Grande. Eso fue el 26 de septiembre. Das war am 26. September 36. Las trajeron. Sie wurden hierher gebracht. Hier war ein Roggenfeld. Und sie wurden gezwungen, es zu mähen. No, tuvieron que... Los falangistas se pusieron de acuerdo. Die Falangisten